Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen... Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Aquí estamos nuevamente con la gracia de Dios en este estudio sistemático de la palabra del Señor. Y continuamos en nuestro estudio en el libro de los Romanos, el capítulo 8, y nos iniciamos en el día de hoy con el verso 12 al verso 17. Vamos a leer el primer verso del capítulo 8, verso 12, que dice así: Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Vamos a iniciarnos. Y del verso 12 nos muestra que ya no somos deudores de la carne. En otras palabras, no le debemos nada a la carne, ni tenemos ninguna obligación con la carne, a lo que Pablo llama katasars. Recordemos que ya estudiamos anteriormente las diferentes definiciones de la palabra carne que usa Pablo. Para nosotros carne, pues lo vemos en lo natural, pero en el griego que fue escrito tiene diferentes palabras para definir carne, pero en español es carne. Pero vimos que katarsax son los deseos pecaminosos de la carne, y dice la palabra de Dios que ya no tenemos ninguna obligación. Nuestra naturaleza humana ya no está sujeta a continuar en los pecados, en los deseos pecaminosos, en katasar, que es carne, sino que Cristo ahora ya nos libró de la esclavitud del pecado. Ahora nuestra obligación ya no es satisfacer los deseos pecaminosos de la carne. Ahora nuestra obligación es con Cristo y que con el Espíritu Santo, satisfacerlo a Él. Porque vivimos de acuerdo, porque si vivimos de acuerdo a la carne, lo cual es vivir en rebelión en contra de Dios, se termina en muerte. La paga del pecado es muerte. Debemos siempre recordar esto. ¿Por qué razón? Porque somos olvidadizos por naturaleza. Y seremos engañados al pensar que la carne nos ofrece vida. Y de hecho, en el mundo secular se dice, esto sí es vida cuando se está gozando de los placeres mundanos. Y no es vida, eso causa muerte. Y podemos, si no nos acordamos, si no mantenemos en mente, si no estamos conscientes de que el pecado nos causa muerte, vamos a creer que los placeres vamos a poder ser engañados y decir, como dicen algunos, esta es vida, pero no es vida, visto y desemboca en la muerte. Cuando es todo lo contrario, no es vida. Las consecuencias de vivir en el Espíritu, eso sí es vida y vida eterna. Satisfacer al Espíritu nos va a causar vida y vida eterna. ¿Por qué? Ni vamos a leer una vez más para poderlo entender. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Entonces, como ven, no es vida continuar en los deseos pecaminosos de la carne con sus placeres. Eso no es vida. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, si vivimos conforme por el Espíritu, entonces vamos a tener vida y vida eterna. Israel era olvidadizo. Después de caminar en el desierto y ser librado por el Señor, y en cada dificultad el Señor los sacaba adelante, en cuanto aparecía otra dificultad, ellos pensaban solamente y deseaban regresar a Egipto. Se habían olvidado, ya no se acordaban.
de la crueldad y de la esclavitud que habían sufrido en Egipto. Así que es menester, es necesario que nosotros no nos olvidemos de la amargura, del dolor, de los fracasos, de todo lo que pasamos cuando éramos esclavos del pecado y mantener eso fresco en nuestra memoria para vivir por el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. En el verso 13, Pablo dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu, y esto es muy importante, no pasar por alto el por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Cuando hacemos morir las obras de la carne, forzamos a la carne pecaminosa a someterse al Espíritu. Y debemos hacerlo por el Espíritu. De otra manera, seríamos como los fariseos, orgullosos, creyendo que lo que nosotros hacemos, que nuestras buenas obras, nuestra buena conducta, ya somos aceptados y vistos por Dios. Y no es esforzarnos como vamos a vencer en nuestras propias fuerzas, sino dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Y esto es vivir en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu. Veamos una vez más el verso 13. Si vivís conforme a la carne, moriréis, mas sí por el Espíritu. En otras palabras, dejarnos guiar por el Espíritu y no tratando de vencer a la carne en nuestras propias fuerzas. Esto es la obra del Espíritu. Si queremos crecer en santidad en el Señor, debemos vivir en el Espíritu de Dios. ¿Y qué es vivir en el Espíritu? Yo sé que usted se está preguntando. Vivir en el Espíritu significa vivir como un hijo, como una hija de Dios, ya que todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios, como dice la Escritura, lo que acabamos de leer, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Veamos que primero somos hijos y no son hijos de Dios aquellos que van a la iglesia. No todos son hijos de Dios aquellos que leen la Biblia. No todos son hijos de Dios aquellos que decimos o dicen ser cristianos. Debe de haber primeramente un arrepentimiento y venir a Cristo, al Salvador. Para ser hijos de Dios no podemos llegar al Padre, tenemos que llegar primero al mediador, al Salvador, llegar a Cristo, y es Cristo que a través de su sangre, de su sacrificio en la cruz, perdona nuestros pecados y nos acerca al Padre, ya no como esclavos del pecado, sino como hijos de Dios. Segundo, después de la salvación, a través de Cristo y de la entrada a la familia de Dios como hijos, entonces los que son hijos, los que verdaderamente somos hijos, si usted entró por la puerta, que es Cristo, y ahora es hijo, entonces los hijos son guiados por el Espíritu Santo, y los que no son guiados por el Espíritu Santo no son hijos de Dios, aunque hayan hecho la confesión de fe, aunque hayan aceptado a Cristo como el Salvador. Pero muchos le aceptan por el temor al infierno, pero no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Quieren seguir viviendo su vida como la han vivido o la vivieron sin antes de hacer la aceptación de aceptar a Cristo, de recibirlo como su Salvador, pero después se sienten satisfechos. Oh, yo soy salvo, acepté a Cristo, pero no se dejan guiar por el Espíritu. Y los que se dejan guiar son hijos de Dios. Aquellos tal vez nada más fueron por una emoción de momento, sí, soy pecador y una emoción de momento, pero no lo hicieron de corazón.
no hubo un genuino arrepentimiento. Y un genuino arrepentimiento, ya me ha escuchado usted a decirlo, es un cambio de dirección, un cambio de conducta, un cambio de vida, un cambio de costumbres. Es una nueva vida. Ya no podemos continuar en lo que, aunque sea bueno, aunque a nosotros nos parezca bueno, ahora debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo si es que somos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Esto es hermoso. Esto no es un asunto religioso, como le dije anteriormente. No es ser miembros de una iglesia y ya somos hijos de Dios, o leer la Biblia. No, son hijos solamente aquellos que han entrado por la puerta estrecha, que es Cristo, la salvación, pero entraron por ahí con un propósito, para ser guiados por el Espíritu Santo, porque antes estábamos extraviados. Es más, no sabíamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Este es un aprendizaje que necesitamos guianza. Y aquellos que no se dejan guiar, pues son como Israel en el desierto, dando vueltas y nunca llegan a ninguna parte, mucho menos a la tierra prometida. Así que, amados en Cristo, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo? Yo sé que usted también quiere saber, porque todos queremos saber cómo ser guiados, porque nosotros antes nos guiábamos. Somos rebeldillos, ¿sí? No, yo sé cómo vivir mi vida. Sabemos cómo vivir la vida, entonces ¿por qué vivíamos en fracaso? No sabemos, necesitamos guianza. Ahora, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo? Somos guiados con dirección por medio de esta brújula, por medio de la palabra, y somos guiados a través de su palabra. También somos guiados para acercarnos cada día a nuestro Padre. Él es el que nos guía al Padre. Somos guiados por un gobierno de autoridad. El trono de Dios está fundado en autoridad. Somos guiados mientras cooperamos con el líder, la autoridad delegada por Dios. Podemos decir, no, sí, yo me dejo guiar por el Espíritu, pero el Espíritu es Espíritu, no lo ves, no lo oyes. El Señor puso maestros, pastores, para guiar al rebaño. Ahora, el pastor, los maestros en sus enseñanzas, ¿están hablando de sí mismos, de sus propios, lo que piensan ellos mismos? No, están hablando conforme la guianza, la instrucción que viene de la palabra de Dios. Porque podemos decir, y hoy se escucha mucho, no, yo sí me dejo guiar por el Espíritu. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que te dejas guiar por el Espíritu? Cuando el Espíritu Santo dio dones a los hombres, instituyó pastores, maestros, evangelistas, escucha la que dice la palabra en Efesios 4. Así es que tengamos cuidado con eso. Hagamos aquí una observación. No dice que todos los que son conducidos por el Espíritu Santo de Dios. La palabra no dice eso, dice guiados. El diablo es un conductor, déjame te digo, el diablo es un conductor. Y cuando entra en los hombres o en los cerdos, como el caso de los demonios cuando salieron del Gadareno, que pidieron ser enviados a los cerdos, cuando entran a los cerdos, vea cómo reaccionaron ellos furiosamente. Recuerda que todo un hato de cerdos corrió violentamente hacia el mar y se ahogaron. Cuando vemos una persona frenética que dice, oh, no pude contenerme, aún en la vida religiosa, espiritual, o es que el Espíritu Santo me tomó y no estuve consciente, ese no es el Espíritu de Dios. Yo puedo estar bajo la unción del Espíritu, puedo estar hablando lenguas y estoy consciente de dónde estoy. A veces decimos, oh, no puedo parar de alabarle. ¿Estás seguro que no puedes parar de alabarle cuando todo hay un orden? Aquí hay algo, un espíritu que ya no es el de Dios. O es el espíritu humano para exaltación, o es otro espíritu fanático, descontrolado, y ese espíritu es del diablo y sus demonios. El Espíritu Santo no es desordenado, sigue un orden. Dios es Dios de orden. Así es que, amados en Cristo,
Yo soy, nunca he hablado de mi denominación, pero yo creo en los dones del Espíritu Santo. Y me gusta que la iglesia se mueva en ese ambiente espiritual donde se manifiestan los dones del Espíritu Santo. Pero también el apóstol Pablo nos dice que se haga todo en orden y decentemente. No porque me tomó el Espíritu y me caí y mi falda se levantó, y más si vienen con faldas cortas, lo cual no es lícito delante de los ojos del Señor, o de forma inapropiada. Es que me tomó el Espíritu y pues no pude contenerme y enseñé más de lo que no debía de enseñar, de que de hecho ya eso está, no, ni hablar de eso. Entonces, eso no fue el Espíritu Santo. No fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos hace perder el conocimiento. Cuando hay una posesión demoníaca, he estado en muchas liberaciones, o en unas cuantas. A lo mejor unas cuantas se me hizo mucho, porque nadie quiere estar en ese lugar, en ese momento, en esa situación. Y la persona no se recuerda qué ha pasado con ella. Cuando queda libre dice, ¿qué me pasó? ¿Qué ha pasado? Ha hecho una barbaridad completa y se ha revolcado, ha gritado un montón de cosas, ha injuriado y no se recuerda, porque ese es el espíritu demoníaco. Pero el Espíritu Santo no es así, es un caballero, es santo, es puro. Entonces, dejémonos guiar, no conducir por otro espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo nos guía, vamos a ver a qué nos guía el Espíritu Santo, ¿ok? Nos guía primeramente al arrepentimiento. Ay, ¿de qué me tengo que arrepentir? De que somos pecadores, perdonados, justificados, pero seguimos siendo pecadores, orgullosos, arrogantes, y hasta arrogancia espiritual, soy el más bueno, el mejor, el que mejor hago, etcétera, etcétera. Tenemos que arrepentirnos todos los días. Vivimos en una naturaleza de pecado, dice la Escritura, en un cuerpo de miserable, de miseria. Esto es lo más corrupto, lo de afuera y lo que más cuidamos. Lo excelente es lo que hay dentro. Un alma que tiene que ser guiada para que llegue a tener una comunión íntima con el Señor, y un espíritu que debe de estar guiado, nuestro espíritu, guiado por el Espíritu Santo, porque el espíritu nuestro se conecta con el Espíritu de Dios. Ahora, alguien que no se deja guiar por el espíritu, que su espíritu no lo deja guiar por el espíritu, ese espíritu nuestro se deja guiar por cualquiera. Y decimos, es que el espíritu me habló. Si no estás conectado, si tú no eres obediente, ¿cómo te va a hablar el espíritu? Si lo primero que pide para guiarnos, el que nos lleva, es al arrepentimiento. Cuando el Espíritu Santo nos guía, lo primero que Él va a hacer es guiarnos día a día al arrepentimiento. Segundo, nos guía a la verdad. Él es el que nos guía a la verdad. Andamos buscando la verdad aquí y allá, en libros apócrifos, porque ellos tienen mucha enseñanza. Sí, pero si no podemos obedecer 66 libros, nos cuesta trabajo obedecerlo. Andamos buscando algo que no fue inspirado por el Espíritu Santo. Es que realmente no son guiados por el Espíritu, porque el Espíritu nos lleva a la verdad. Tienen hambre de conocimiento para exaltación. Son aquellos que habla Judas, que siempre andan aprendiendo y nunca terminan de aprender y nunca llegan a ningún lado. Qué triste, ¿verdad? No ser guiados por el Espíritu Santo. Dejar que nuestro espíritu se guíe por cualquier viento de doctrina y no guiados por la verdad del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo nos guía al amor, porque Él es la fuente del amor. Como ve, todo dice que se debe de ser, y el amor en amor, y el amor tiene dos caras. A veces decimos, no, es que el amor tiene que ser solo palabras delicadas. El amor también disciplina. Usted no ama a sus hijos, y porque los ama nunca los disciplina, porque el que ama a su hijo lo corrige. El que ama a su hijo le da vara. Ay, que me dolió, no debió de ser tan áspero. A la iglesia, el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos enseña, nos lleva a la verdad, y el Espíritu Santo nos está enseñando su amor. El Padre ama. Un amor tan perfecto, y viera cómo nos disciplina. ¿Por qué? Porque nos ama.
y nos ha tomado por hijos. También nos guía a ser útiles en la obra del Señor. Vea usted. Tristemente, hermanos, por mi experiencia y en otros lugares, no aquí, pues queremos ser útiles en lo que nosotros queremos hacer, pero no útiles en lo que realmente se necesita. La iglesia tiene muchas necesidades, inclusive el templo, muchas necesidades, pero queremos ser útiles en lo que se me facilite, en lo que no me cause esfuerzo, en lo que no afecte mis actividades personales. Y estos no son controlados por otro espíritu, su propio espíritu quizá, no voy a decir demoníaco, porque supongo que somos hijos de Dios, ya que hemos madurado y vamos a entenderlo claramente. Es nuestro espíritu, nuestro propio espíritu egoísta, y no queremos servir, pero en el tiempo, como yo quiero y como puedo, ¿no? Y el Espíritu Santo, los que son guiados por el Espíritu Santo, los guía a la obra del Señor. No solamente la obra de hablarle a las almas perdidas, que esta es nuestra prioridad, sino también el trabajo práctico. Hablamos del trabajo práctico. ¿Y sabe que a los que oigo hablar más del trabajo práctico son los que cuitean más pronto? No, si vengamos al trabajo práctico. Pero cuando se les dice, hey, pasó esto, faltó esto, ¿se molestan? ¿O lo ignoran? ¿O lo desechan? ¿O lo niegan? Los que son guiados por el Espíritu Santo son guiados en otro espíritu. Vean lo que Pablo dice en el verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, aleluya. El espíritu de adopción es el vivir como un hijo de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Tener una relación con Dios o tener ese espíritu de adopción, porque la palabra dice que hemos recibido un espíritu, dice, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Qué es el espíritu de adopción? El espíritu de adopción es vivir como un hijo de Dios. Significa una relación tan íntima de gozo con Dios, no como la esclavitud que da temor. Y esta esclavitud pues nos la mostró, la ley nos esclavizó. Ese gozo viene del Espíritu, pero ese gozo solamente viene cuando somos guiados por el Espíritu. Y cuando somos guiados por el Espíritu somos obedientes al Espíritu. Y en la obediencia viene como el gozo. ¿Sabe cuándo hay perturbación y toda clase de maldad que se anida en el corazón? Cuando no somos obedientes, cuando lo cuestionamos todo, cuando pedimos como los fariseos, pues damos señal, ¿no? Queremos señales. Cuando estamos pidiendo señales y no queremos someternos a la obediencia, se acaba el gozo. Porque nos vamos enojados, amargados, resentidos, ofendidos. Mire todas las obras de la carne, todo lo que acabo de mencionar son obras de la carne, no son las obras del Espíritu. Si se siente ofendido, obra de la carne. Si se siente defraudado, es una obra de la carne. Si se siente disgustado, una obra de la carne. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no está siendo guiados por el Espíritu, porque el Espíritu da gozo. Aló, iglesia. Y aló, hermanos. Aló, amigos que están escuchando. Tenemos que estar conscientes de eso. Tenemos que examinarnos. ¿Por qué me siento así? Es que esto es mi carne. Es mi carne porque no me gusta ni la corrección. Es mi carne porque se me olvidó algo y quiero justificarme. Es que no, exacto, aquello y más aquello. Amados en Cristo, podemos tener una relación tan íntima como nuestro Padre porque hemos recibido el espíritu de adopción. Entonces, podemos tener una comunión íntima, tan personal con nuestro Padre, que podemos clamar a Él llamándole papacito, papi. Mire qué hermoso, papi. Así como Jesús clamaba en la presencia de su Padre llamándolo, Abba, Padre.
papacito, qué hermoso, mire con qué ternura, con qué confianza, con qué dependencia, con qué seguridad. Y así mismo nosotros podemos hacerlo. Recordemos que estamos en Cristo y podemos relacionarnos con nuestro Padre de la misma manera que lo hace Cristo, su Hijo amado. ¿Se da cuenta? Pero dejémonos guiar. Porque todo lo demás que hablé anteriormente, y cuando nos sentimos mal, sin paz, es porque no nos dejamos guiar. Porque nuestra carne se interpone, nuestras emociones quedan a flote. Entonces, amados en Cristo, hemos recibido un espíritu de adopción. Por lo tanto, ahora somos guiados por el Espíritu Santo. Dejémonos guiar por Él. Aquí vamos a tomar un tiempo razonable para hablar del poder de la adopción, que nos da a entender la entrada a la familia de Dios. El apóstol Pablo nos presenta otra alegoría cuando habla de la adopción. Y una alegoría es la representación en que las cosas tienen un significado simbólico. Al hablar de la adopción, vamos a ver cómo lo presenta Pablo. Pablo presenta esta alegoría que describe la nueva relación que tenemos como cristianos con Dios al ser adoptados. A todos los que le recibieron, les dio potestad. Recibieron aquí a Jesús. Le dio potestad, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Aquí es donde se opera la adopción legal y legítima. ¿Cuándo se opera? Al entrar por la puerta que es Cristo, como lo dijo anteriormente, a aceptarlo como Salvador, y al recibirlo, al ser perdonados, porque al recibirlo Él nos perdona cuando reconocemos que somos pecadores, y ahí se nos otorga ese derecho, esa patria potestad, y se opera una adopción legítima. Ahora, para entender la profundidad de este pasaje, tenemos que saber algo de la serie complicada que era la adopción entre los romanos. Recuerde que Pablo tiene mente romana, él era romano, y él escribió viendo la adopción romana y los procesos, los pasos a seguir, y en revelación divina dice, mira, así es la adopción espiritual con nuestro Padre. Es un símbolo de la adopción terrenal con la adopción de nuestro Padre celestial. Veamos detenidamente, amén. Para entenderlo, vamos a ver que la patria potestad romana, es decir, era la autoridad del padre sobre la familia. Vamos a ver aquí en el padre legítimo, el padre de sangre. Él tenía toda la autoridad sobre la familia. El padre tenía poder para disponer absolutamente de la familia. Escuche esto. Y en los primeros tiempos, hasta de dar la vida o quitar la vida. En relación con su padre, un hijo nunca alcanzaba la mayoría de edad. Siempre estaba bajo la patria potestad y era propiedad absoluta de su padre, y el padre podía disponer de él como él quisiera. Con esto podemos comprender que el ser adoptado por otra familia era un paso difícil y muy serio. Bajo la adopción, gloria a Dios por esa adopción, porque antes teníamos un padre muy tirano, que tenía derecho hasta quitarnos la vida, y darnos muerte. Pero hubo una adopción, nos libró de la tiranía, de la esclavitud, del pecado, y ahora vea los pasos de la adopción. Bajo la adopción, una persona pasaba de estar bajo una patria potestad para pasar a la potestad legal de otra persona, a la autoridad legal. Veamos el proceso de la adopción. Primeramente, se llamaba mancipatio, o sea, un contrato legal, formal y solemne, con el que se transmitía la propiedad, incluyendo un hijo, para ser adoptado. Y se llevaba a cabo mediante una venta simulada, vea esto, en el que se usaba una balanza. El padre hacía como que vendía a su hijo 2 veces y otras 2 veces venía a comprarlo.
pero la tercera vez ya no lo compraba, por lo cual se consideraba que quedaba rota la patria potestad, el derecho legal que él tenía sobre ese hijo, y legalmente pasaba a ser hijo del que lo había adoptado. Luego seguía, después de eso, seguía la ceremonia del vincicatio. Así que, como ve, era un proceso bien serio, legal y solemne. El padre adoptante se dirigía al preator. El preator era uno de los magistrados romanos. Presentaba el caso legal para la transferencia a su patria potestad de la persona que iba a adoptar. Cuando esto se completaba, quedaba consumada la adopción. No cabe duda que era un proceso sumamente serio y importante. Qué tremendo. Pero lo más interesante para comprender el significado de la adopción son las consecuencias de esa adopción o los beneficios, en este caso para nosotros, los beneficios obtenidos de esa adopción. Las consecuencias son 4, no beneficios. Número 1, la persona adoptada perdía todos los derechos que le hubieran correspondido a la vieja familia. Ya no tenía ninguna relación, ni ningún derecho, ni ninguna carga, ni ninguna obligación con la familia anterior. Qué hermoso, ¿verdad? Y adquiría todos los derechos de un hijo legítimo en la nueva familia. En el sentido legal más estricto, adquiría un nuevo padre. Sin ninguna relación, ninguna, como que nunca hubiera corrido sangre de él, sin ninguna relación con el padre anterior. Automáticamente, segundo, quedaba constituido heredero de las propiedades de su nuevo padre. Automáticamente, ahí no había más que ir a hacer un testamento. Automáticamente, con la adopción, con la patria potestad, con el nuevo padre, automáticamente él venía a ser heredero de todas las propiedades de su nuevo padre. Qué hermoso. Aunque después le nacieran a otros hijos, esto no afectaba sus derechos. Él seguiría siendo coheredero, heredero y coheredero con ellos. Eso no sería cambiado ni afectaría su derecho. Tenía derecho a que los hijos nacidos del nuevo padre, el mismo derecho lo tenía y se repartía por partes iguales. Tercero, para la ley, la vida anterior de la persona adoptada se borraba completamente. Un ejemplo, si tenía deudas, si estaba de deudas hasta la coronilla, como ya no pertenecía a aquella familia, aunque la deuda era de él, ahora pertenece a otra familia, y todas las deudas se borraban, aunque fuera un criminal, ya no lo podían perseguir, porque ahora tenía otro padre, otro apellido, podemos decir, otra familia. Era un nuevo hijo dentro de una familia. Qué hermoso es esto. Por ejemplo, si tenía deudas, quedaban canceladas. Se le consideraba una nueva persona con una nueva vida. Y eso, hermano, es muy importante. No podemos continuar con nuestra vida antigua. Cuando Dios nos ha dado el privilegio de entrar a la familia, su familia, con un hermano mayor, precioso, santo, y quiere continuar nuestra vida pasada igual. Eso es necedad. ¿Por qué? La relación con el pasado ya debemos de cortar. Se cortó, Dios lo cortó, pero nosotros a veces queremos continuar con esa vida. Un ejemplo, cuando estaba escribiendo esto, se me vino a la mente la famosa película de Ben-Hur, que todos, bueno, yo era bien jovencita y ha pasado tiempo, será que unos 70 años, se me pasó ver en qué año salió, pero ya hace tiempo, más de 50 años, más de 60 años, posiblemente sí, salió la película Ben-Hur, y Ben-Hur fue sentenciado por vida como esclavo. Era inocente, pero fue sentenciado como esclavo. Pero después del naufragio fue adoptado por el comandante romano Arrius. Después del naufragio, porque tuvieron un naufragio, de ahí va el comandante.
y Ben-Hur lo salvó. Él iba a quitarse la vida porque su barco, él consideró que había perdido la batalla. Yo no le voy a explicar más ni le voy a hablar más para que usted lo vea. Yo le recomiendo que lo vea. Y después de ese naufragio, que salvó la vida del comandante, fue adoptado por ese comandante romano. Ahora Arrius muestra su gratitud por haberle salvado la vida y Ben-Hur regresa a Roma. Roma lo había sentenciado, Roma lo había condenado. Él no podía regresar a Roma sin pasar por la muerte. Pero él regresa a Roma libre, con un nuevo padre. Y aún su enemigo más terrible y mortal no puede tocarlo. Ahora ya no es aquel que enviaron esclavo. Ahora es el hijo de Arrius. Ese es el poder de la adopción. Como podrá comprender el poder de la adopción y sus beneficios, Ben-Hur regresó con riquezas heredadas de su padre, con el anillo de autoridad que selló una propuesta que le hizo a su enemigo. Venía con autoridad. Así que para la ley, con cuarto, para la ley era hijo de su nuevo padre en todos los sentidos. La historia de Roma contaba un caso que dejaba bien claro hasta qué punto esto era verdad. El emperador Claudio adoptó a Nerón, el terrible Nerón, para que le sucediera en el trono. Nerón no era pariente, ni había ningún lazo sanguíneo con el emperador Claudio. Claudio tenía una hija y pues Nerón quiso casarse con ella para consolidar la alianza. Quiso casarse con ella. Y no habiendo ningún parentesco de sangre, pues consideró que esto era legal. No había lazo de sangre, sin embargo, para la ley eran hermanos. Así que no se podían casar. ¿Se da cuenta? El derecho legal, la patria potestad, todo lo que abarcaba y todo lo que abarca. Y en esto está pensando Pablo. Usa además otra figura de la adopción romana. Cuando dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos de verdad hijos de Dios, porque todo esto se hacía con testigos frente a 7 testigos. Y Pablo dice, sí, está consolidada, está garantizada el derecho de la adopción. Hay testigos. El Espíritu Santo es el que da testimonio, es el que testifica a Dios. Es que nos da testimonio a nosotros mismos de que fuimos realmente adoptados como sus hijos. Ya con esto podemos darnos cuenta que todos los pasos de la adopción romana tenían un significado concreto para Pablo como ejemplo de nuestra adopción en la familia de Dios. Hubo un tiempo, amados, en que estuvimos bajo el control absoluto de nuestra naturaleza humana pecadora, pero Dios en su misericordia nos adoptó para ahora pertenecer ya no al pecado. Por eso dice que ya no sigamos viviendo en la carne, o sea, bajo el pecado cruel y destructor que nos causaba dolor y finalmente nos iba a causar la muerte, sino que ahora le pertenecemos en una nueva vida. A Cristo le pertenecemos, al Padre le pertenecemos. Él no es nuestro Padre legalmente al adoptarnos y llamarnos sus hijos. La vida pasada nuestra ya no tiene derecho sobre nosotros. Ahora nuestro Padre Dios tiene todo el derecho, escuche, sobre nosotros y ha cancelado todas nuestras deudas que nos condenaban al castigo eterno, al juicio eterno, al castigo. El pasado está cancelado. Usted es una nueva criatura. Yo soy una nueva criatura. No, que no sabes quién eras. Está borrado. Legítimamente y legalmente, yo ya no soy aquella persona. Tengo un nuevo Padre, todo derecho sobre mí. Y mi Padre me guía a través de su Santo Espíritu. Mis deudas han sido canceladas, ha sido borrada. Mi Padre no encuentra en los registros nada en contra de mí, porque Él me adoptó y al adoptarme
yo vengo a heredar el carácter de mi Padre, la herencia de mi Padre y la guianza del Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! Empezamos una vida nueva con Dios, como herederos de todo lo que es suyo. El Padre tiene un Hijo, recordemos esto. El unigénito del Padre es Cristo Jesús. Pero ahora usted y yo, por medio de la adopción, aunque hay un Hijo que es heredero de todo, ahora también nosotros somos herederos de todo lo de nuestro Padre Celestial, coherederos, o sea, partes iguales, vamos a recibir como Cristo. ¿Se da cuenta? O sea que a Cristo no le van a dar una parte, van a dar todo, pues todo eso es nuestro también. A Él le pertenece. Amados en Cristo, cuando hablamos de la herencia, lo primero que pensamos, con gozo, y nos alegramos, vamos a heredar todo lo de Cristo, todas las riquezas en gloria. Sí, pero también vamos a heredar de su Hijo el sufrimiento. Ay, va a decir usted, tan. Sí, el sufrimiento. Pero asimismo, como Cristo murió, también Cristo resucitó. Heredamos la vida, heredamos la gloria eterna para reinar juntamente con Él. Vamos a ver eso del sufrimiento, porque como que está algo así. Verso 18, como que estaba bien alegre lo de las riquezas en gloria, pero también tengo que heredar el sufrimiento de Cristo. También tengo que padecer como Cristo. Sí, también heredamos todo lo de Cristo. Y gracias a esa herencia también heredamos el poder de la resurrección. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Veamos el 17. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amados en Cristo, lo nuestro, lo primero que Cristo nos ofreció para ser seguidores y dejarnos guiar fue una cruz. Y esa cruz nos habla de sufrimiento, de muerte, de disciplina, de negación. Podemos hablar de negación. Es muy bonito hablar de negación, pero cuando se nos pide algo que no nos gusta dejar, inmediatamente saltamos. Y para ser realmente guiados por el Espíritu, pues el Señor primeramente nos ofreció una cruz. Negación, niégate a ti mismo, toma tu cruz. Y después podemos seguirle, porque para seguirle necesitamos guianza, la guianza del Espíritu Santo de Dios. Y en todo ese paquete hermosísimo, pues está el quebrantamiento, la aflicción, porque Dios sujetó a Cristo a quebrantamiento, por lo cual, dice, aprendió obediencia. Recordemos que Él tenía una naturaleza humana como la nuestra. Y aunque Él no pecó, pero Él se despojó, Él se negó a sí mismo y no vino con los atributos de Dios. Él negó todo lo relacionado a lo divino, aunque era divino y sigue siendo divino, pero su ministerio lo desarrolló en un cuerpo humano. Pero Dios lo sujetó, lo quebrantó, y ahí dice la Escritura que aprendió obediencia. Y fue el más obediente, por eso es el hombre más espiritual. ¿Por qué? Porque fue obediente hasta la muerte, guiado. Él no se guió a sí mismo, guiado por el Espíritu Santo. Yo no hablo lo que yo quiero, él siempre lo dijo, ni hago lo que yo quiero, yo hago, se dejó guiar. Lo que mi Padre me dice que haga y lo que mi Padre me dice que diga. ¿Te das cuenta? Ese es nuestro modelo. Si nos entusiasmamos con las riquezas en gloria. Oh, sí, yo soy hijo de Dios, soy adoptado, gloria a Dios.
se hizo todo el proceso. Dios pasó todo el proceso de esta adopción y para que tomarme por hijo, me compró, me lavó, me canceló mi deuda, me integró en una nueva familia, borró todas mis maldades. Él paso a paso llevó el proceso de la adopción. Pero ahora ya adoptado, tengo que ver que él tiene un hijo y que el hijo es el heredero juntamente con nosotros, pero así como el hijo heredó la tierra, aunque le pertenecía, pero alguien la había tomado, pero él la obtuvo a precio de dolor. Entonces nosotros, el quebrantamiento para nosotros, dice que sí padecemos juntamente con él vamos a ser glorificados, porque el dolor, las aflicciones de este siglo no serán comparables, como dice aquí la Escritura en el verso 18, que no son comparables con lo que nos espera. Si creemos que hemos sufrido demasiado, vamos, no hemos sufrido hasta la muerte todavía. Y aún sufriendo hasta la muerte, no se va a comparar con los sufrimientos de Cristo. Así es que, amados en Cristo, lo que pasa muchas veces es que nos gusta la autocompasión, y eso es carne. Que vean cómo sufrimos, que vean qué enfermedad, qué dolores, eso es carne. Porque tienes un Salvador y tienes un sanador, y hay un paquete aquí hermosísimo de bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial. Así que veamos, vamos a comenzar. Yo sé que usted ya sabe diferenciar entre las obras de la carne y las obras del Espíritu, porque hay mucho de carne en nosotros todavía. Por eso tenemos que ser guiados, porque no podemos confiar en nuestra carne, en nuestras emociones. No podemos confiar. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Con esta alegoría, Pablo nos aclara cuál es nuestra nueva relación con nuestro Padre y nos hace ver con claridad que fue la misericordia de Dios. No era algo que mereciéramos, fue la gracia, la misericordia de Dios hacia nosotros que nos ha librado de la esclavitud del pecado. Y las consecuencias del pecado pues eran la muerte, recuerde esto. Dios Padre en Cristo pagó el precio de nuestra adopción para librarnos del dominio de Satanás, que solo buscaba de nosotros nuestra vida para terminar con ella por medio del pecado. Mas Dios en su misericordia, ¿qué hizo? Nos tomó como sus hijos para cancelar y borrar nuestros pecados, como el mancipatio en la simulación de una paga. Pero Él pagó literalmente, no con oro, no con plata. Él nos compró a precio de la sangre limpia y pura de Cristo Jesús, su Hijo obediente, guiado por el Espíritu Santo. Y legalmente ahora somos hijos de Dios. Al entrar en la familia de Dios tenemos todo el derecho de ser partícipes con Cristo en todo. Y le vuelvo a repetir, en todo. Cristo padeció, tenemos también el derecho de padecer. Tenemos todo derecho. Lo que pasó Cristo, tenemos todo el derecho. Dice Hebreos que Él es el hermano mayor de nosotros. Vamos ahí a Hebreos y ya con esto termino. Capítulo 2 de Hebreos, y vamos a ver el verso 17 que dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pero vea el verso 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ahora si vamos al 10, vamos a tomarle más sabor. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Mire, vea esto. Vamos a verlo detenidamente. Al entrar en la familia de Dios, sí tenemos todo derecho de ser partícipes con Cristo en todo, porque Él es nuestro hermano mayor.
Y Jehová quiso quebrantar a su hijo por el bien de muchos hijos para llevarnos a su gloria. Por eso quebrantó a su hijo, para poder él rescatarnos y llevarnos a su gloria. Por tanto, somos santificados por aquel, o sea, Cristo, que ha sido santificado. Todos ahora, siendo de la misma familia humana, hemos sido hechos hijos de Dios, nuestro Padre Celestial, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Por qué? Porque Él nunca hubiera podido ser nuestro hermano a menos que fuera humano como nosotros. Él nunca hubiera podido ser hermano. Pero Él se constituyó hermano de nosotros al tomar naturaleza humana como nosotros. Al tomar forma de hombre se identificó con nosotros en nuestra humanidad, pero no en la condición pecaminosa. Así es que Él, el que no cometió pecado, el que se había santificado por amor a nosotros, tomó nuestros pecados y cargando los pecados nuestros y cancelándolos con el derramamiento de su sangre, al decir consumado es, entonces al aceptarlo nosotros nos da la entrada directa a la familia de Dios. Él se constituyó nuestro hermano mayor y lo más hermoso es que no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Te avergüenzas tú de llamar a Cristo Jesús tu hermano? ¿Seremos capaces de negarlo? Como lo hizo Pedro. ¿Te avergonzarás delante de tus amigos de hablar de tu hermano mayor? ¿O delante de tus compañeros de trabajo de llamarlo mi hermano y hablar de tu hermano? ¿Te identificas con Jesús como tu hermano mayor? Ojalá que no nos avergoncemos de Él nunca, porque Él no se avergüenza de nosotros, aun con nuestras imperfecciones, aun conociendo que todavía nos resistimos al Espíritu de Dios y muchas veces rechazamos su guianza. ¿Quién es el que testifica de que realmente somos sus hijos? El Espíritu Santo, los 7 Espíritus de Dios que dan testimonio que somos legalmente sus hijos. Entonces sí, podemos clamar, Abba, Padre, Papacito. Que Dios te bendiga. Ay, Abba. שומר עלינו, אוהב אותנו, אבא של כולם. במלחמות שומר עלינו, בנסתרות גם שם איתנו, אבא שלי הוא מלך העולם. שוב אתה סולח, רק אליך או בורח אבא, יוי נתתה. אבא, 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 מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך או בורח אבא, יוי נתתה. שומר עלינו, אוהב אותנו, אבא של כולם. במלחמות שומר עלינו, בנסתרות גם שם איתנו, אבא שלי הוא מלך העולם. שוב אתה סולח, רק אליך או בורח אבא,
שוב ושוב אתה סולח, רק אליך עוד בורח רבה. אוי, תתניו. Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde su cabeza recostar. Sígueme, dice el Señor. Déjalo todo, yo soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor. Son muchos los discípulos del Señor, pero pocos le conocen en su intimidad. Son aquellos que oyen la voz del Señor, son fieles y le siguen hasta el fin. Sígueme. Cordero vi reinando sobre el monte de Sion, y con él todos aquellos que le sirven, aquellos que